Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar titulado Éxito en la gestión de negocios globales. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Doctor Juan Gaitán Cortés, presidente de la Academia de Administración Internacional. Y como moderador de este evento nos acompaña el maestro José de Jesús Ursúa López. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que podrán consultar este y demás seminarios que se llevan a cabo en www.webinars.cusea.udg.mx. Ahora dejo en el uso de la voz al maestro José de Jesús Ursúa López. Muchas gracias, de nuevo cuenta, buen día a todos. Es un gusto muy especial tener el honor de presentarles a toda la comunidad universitaria, amigos que nos acompañan en esta mañana, a un gran amigo y a un gran científico dentro del área de la administración. Me estoy refiriendo al doctor Juan Gaitán. Él obtuvo su grado de doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, grado que obtiene con mención honorífica. Actualmente, como ya nos hicieron el favor de informar, es el presidente de la Academia de Administración Internacional. Él es el encargado del Cuerpo Académico 123 de Negocios. Su línea de investigación está centrada en estrategias financieras y en el desarrollo de innovación y competitividad de los negocios en México. Ha tenido una muy amplia producción académica, cito los siguientes: 18 libros, 42 capítulos de libro, 51 artículos, 47 ponencias, 36 direcciones de tesis de maestría. Ha también trabajado dentro de la industria privada, ha sido socio y fundador de Acoustic International de México y de Audio Labs SADCB, ambos equipos de sonido, y también ha sido socio de diferentes firmas de consultoría, como son Servicios de Ingeniería, Evaluación y Arquitectura, y del despacho Pérez de la Vega, Sociedad Civil, empresa que se encargaba de evaluación de empresas, entre otras cosas, perdón. Y también se dedica a la capacitación y asesoría en los aspectos financieros y contables. Es bastante amplio el currículum del doctor Gaitán, pero también me pongo un punto más dentro de todo lo que acabo de mencionar. Es un excelente ser humano y eso definitivamente hace que sea un verdadero placer estar con él en la plática que vamos a disfrutar esta mañana, donde va a tocar una parte muy interesante, que es la filosofía de vida y el impacto que tiene dentro de los negocios y en el éxito de los mismos. Vamos a ver a lo largo de esta plática cómo van a tener dos grandes vertientes, uno del aspecto cultural y otro del aspecto del conocimiento y tecnología. Y vamos a entender que las características que debe de tener tanto la idea de negocio, el plan de negocio, como la actuación estratégica del mismo, va muy de la mano con todo lo que nos va a platicar hoy el doctor Gaitán. Sin mayores palabras, cedo el uso de la voz al doctor Juan Gaitán. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Jesús. Agradezco mucho tu participación y desde luego me da mucho gusto saludar a todos los que nos están participando dentro de este webinar. Para eso, sobre todo, puntos de vista y comentarios relacionados con el éxito en la gestión de negocios globales. Para iniciar con este webinar, pues me voy a permitir platicar en relación a algunos conceptos que en un principio parecen un poco áridos, pero que son justamente el sustento de todo este escenario. Me permito platicarles en relación a este constructo en donde se menciona que el éxito en los negocios internacionales se asegura en gran medida cuando tenemos clara la relación que existe entre la filosofía de vida, la idea de negocios, la planeación estratégica, el plan de negocios, con el conocimiento, la tecnología y la cultura al tomar las decisiones de negocios globales. Todos y cada uno de estos factores y variables
en muchas de las ocasiones los entendemos de forma natural con lógica operativa. Sin embargo, me voy a permitir, antes de abordar el tema de forma integral, voy a ver de forma aislada dos conceptos. Para ello, me permito hablar en relación a la planeación estratégica. La planeación estratégica se nos indica que es un conjunto de teorías, métodos, técnicas y procedimientos que facilitan el pensar, planificar y actuar estratégicamente para tomar decisiones respecto a los objetivos de largo plazo, logrando eficacia y ventajas. Otro de los conceptos fuertes dentro de la plática es la filosofía de vida. Y la filosofía de vida pues nos menciona que se deriva de un acto consciente y deliberado de la reflexión sobre la existencia. Se fundamenta en la conciencia y el autoconocimiento, y vemos que pues es una expresión que sirve para describir un conjunto de ideas y actitudes que forman parte de la vida de una persona o un grupo de personas. Sabemos perfectamente que la filosofía de vida no es única, varía según el contexto de cada persona, pudiendo estar influenciada por factores sociales, políticos y económicos. De tal suerte que cuando hablamos de... cuando hablamos de estos conceptos, pues definitivamente la intención es que nosotros empecemos cuando hablamos de estos conceptos, pues definitivamente nosotros lo que necesitamos es justamente empezar a platicar de cada uno de ellos, razón por la que les voy a compartir algunas diapositivas. En estas diapositivas, pues la intención es justamente platicar en relación, como les mencionaba, a cómo todos y cada uno de los factores se integran en el escenario. Les había platicado un poco en relación a un constructo que apoya todas y cada uno de los factores y variables, y posteriormente les comenté que el plan de vida no era otra cosa que simple y sencillamente un camino que sirve a la empresa para moverse de una situación actual a una situación deseada. Y observamos que la filosofía de vida pues también tiene un papel preponderante dentro del escenario, y comentábamos que esta filosofía de vida no es única, que varía según el contexto de cada persona, razón por la que existen tantas filosofías de vida como seres humanos. Cuando hablamos nosotros de estos conceptos, partimos de la filosofía pura, y sabemos que esa filosofía pues es bastante extensa y habla del ser o no ser, pero que finalmente esta filosofía sustenta la generación de conocimiento, y esa generación de conocimiento se sustenta en la ciencia básica. A inicios de este siglo XXI, la UNESCO reunió a 1,800 científicos de 151 países con la intención de hablar justamente en relación a estos conceptos. Y al final concluyó en que el conocimiento puro que se genera a través de la ciencia básica está al servicio del desarrollo, al servicio del progreso, al servicio de la sociedad en general, pero dejó fuera la tecnología, la cultura y muchos otros factores. Sin embargo, sabemos que la ciencia básica lo único que genera es un conocimiento teórico, y cuando se investiga en relación a los negocios y las organizaciones, se nos exige incursionar en conceptos tecnológicos que sean aplicables de una forma más pragmática, razón por la que la tecnología ya no se le puede seguir considerando como un concepto que única y exclusivamente genera conocimiento periférico. Ha incursionado y ha ofrecido soluciones a la sociedad respetando los procedimientos científicos al igual que el conocimiento en general, razón por la que esta tecnología pues tiene definitivamente una participación activa dentro del escenario,
y lo podemos palpar en la robótica, lo podemos palpar en la Big Data, que definitivamente sirve para apoyar una serie de técnicas y una serie de decisiones en todos los escenarios. Lo mismo sucede con la cultura. La cultura, que es parte de la filosofía de vida, pues resulta que también se le había visto como un ente pasivo que sí recibe justamente los beneficios del conocimiento y la tecnología. Sin embargo, observamos que la cultura ha evolucionado igual que la tecnología y el conocimiento y ha participado de una forma muy activa en esa filosofía de vida del ser humano. En conclusión, pues aquí llegamos justamente al punto de partida de nuestra plática. La filosofía de vida está amalgamada por el conocimiento, la tecnología, la cultura y un sinnúmero más de factores. Sin embargo, aquí resaltaré esos tres en particular. Cuando hablamos de estos factores, resulta que estos factores y la filosofía de vida los toma como sustento para exigir productos y servicios en su provecho, y resulta que la organización, que es la que atiende justamente la elaboración de productos y servicios, pues también la organización y las empresas están sustentadas y fundamentadas en una filosofía empresarial que se sustenta en la misma filosofía de vida, con los mismos factores que generaron las necesidades de servicios o productos. Una vez que la organización atrapa y decide elaborar esos productos y servicios, los ofrece al público en general, y resulta que el público en general, sustentado en su misma filosofía de vida, puede consumir productos que tienen una mayor cantidad de tecnología o de conocimiento y o que se sustenta en la misma cultura. Avanzando en este concepto, les comento que desde la época de Platón, quien fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, y fue reconocido como uno de los mejores filósofos en la antigüedad y se sigue reconociendo a través de toda la historia, entre una de sus máximas nos menciona que hay que pensar antes de actuar. Razón por la que nosotros tenemos que segmentar esa filosofía de vida y saber si se está dirigiendo hacia la exigencia de algún producto o servicio, a la construcción del producto o del servicio y o al consumo del producto o el servicio. De tal suerte que el pensar antes de actuar nos permite sintetizar y difundir las experiencias individuales y colectivas, convirtiéndolas en conocimiento globalizado. Y el pensamiento cristaliza el conocimiento en productos o servicios. Y el conocimiento también permite generar ventajas sustentables y competitivas en el entorno global y dinámico. Observamos que si nosotros entendemos perfectamente la relación de la cultura, la tecnología, el conocimiento con la filosofía de vida, nos permite definitivamente tomar decisiones de una forma más clara y más sencilla. Cuando esa filosofía de vida, como parte de la misma, maneja una proporción fuerte de la cultura, pues resulta que se menciona que la sociedad es sólida y que apuesta por un marco seguro, resistente al tiempo, confiable, ordenado, transparente y perdurable. Razón por la que las empresas tienen que elaborar y ofrecer productos y servicios acordes con esta filosofía de vida. En esta filosofía de vida se menciona que la posesión de un enorme volúmenes de bienes sólidos aseguran el futuro, una inagotable fuente de confort y poder. Y lógico que estos productos y servicios se caracterizan por tener una vida más prolongada debido a la lenta evolución de la cultura. Sin embargo, de forma opuesta, observamos que la filosofía de vida, cuando se sustenta en el conocimiento y la tecnología, pues se habla de una inestabilidad de deseos, insaciabilidad de necesidades, consumismo, y da origen a una sociedad líquida, en donde las fábricas o las empresas tienen que ofrecer productos y servicios acordes con esta filosofía de vida. Y en esta filosofía de vida observamos que el entorno líquido resiste toda planeación, inversión y acumulación a largo plazo. Razón por la que cuando hablamos de este concepto estamos hablando de lapsos de vida muy cortos.
observamos que cuando hablamos de estos conceptos, el entender y separar el conocimiento, la tecnología y la cultura de donde emana el producto o el servicio, la idea del negocio se facilita. La idea del negocio la podemos atrapar con mayor facilidad entendiendo la cultura, el conocimiento, la tecnología y la idea global del negocio, pues nos da menos problema poderla decidir. No olvidemos que cuando hablamos que el producto se sustenta en la cultura, hablamos de mucha invención y si se sustenta en la cultura, muy poca innovación. Pero si hablamos de evolución de conocimiento y tecnología, que es terriblemente acelerado, se habla de mucha invención y mucha innovación. La vida en la parte superior, que es la cultura, es terriblemente corta y muy amplia, y en el conocimiento y tecnología es terriblemente corta. Si tratamos de ejemplificar, pues vemos que los productos electrónicos, cada que vamos nosotros a una plaza comercial, queremos ver el nuevo producto. Y si hablamos de la parte superior y hablamos, por ejemplo, de alimentación y se sustenta en la cultura, aunque parezca burdo el ejemplo, si hablamos de elaboración de tortilla, pues resulta que se sigue sustentando en el maíz a pesar de que se nos ha ofrecido de trigo, nopal, de colores, rectangular, triangular, pues sigue siendo redonda debido a que la evolución cultural no se da por decreto. Y en la parte inferior, pues los productos electrónicos casi parecen que desaparecen por decreto. Cuando hablamos nosotros de tomar la decisión, si tenemos claros estos conceptos, el estratega o líder de la compañía, pues le da definitivamente más facilidad y menos problema el dar certidumbre al escenario, de tal suerte que combina todo lo externo de la globalización, cambios culturales, factores políticos, condiciones económicas, con los internos de tecnología, conocimiento, orientándolos hacia el mercado meta, enfrentando y aprovechando eficazmente las oportunidades y amenazas del entorno a partir de las fortalezas y debilidades de la organización, concluyendo con una filosofía acorde con el alimento, vestido, esparcimiento, etc., que exige, respetando reglas del juego formales e informales y sustentándolas en una filosofía de vida que también se transmite a la filosofía de la empresa, respetando principios, valores en su visión, misión y estrategia. Y hasta aquí, pues tenemos una forma de atrapar la idea y darle claridad para ofrecer productos y servicios por parte de las empresas a nivel internacional o global. Hasta aquí no sé si tengas algún comentario, Jesús, al respecto. Sí, muchas gracias, Juan. Es bastante interesante la apertura y la capacidad de información que debe de manejar el directivo empresarial para que realmente pueda ofertar en forma adecuada el producto o el servicio. Hay muchos casos muy interesantes. Solamente citaré un par. Uno de ellos, McDonald's. El tenerse que adaptar a las características religiosas, aunque es una fuente informal, basada en la costumbre, tiene que ofertar las hamburguesas, pero con soya, porque obviamente no se puede comer carne de res. Y hubo otro caso de una compañía internacional que no tuvo en cuenta el factor kosher de los productos que estaba ofertando para Israel, de nueva cuenta, la cultura aunada a una regla informal, y oferta dos fibras que no pueden mezclarse, lino con seda. Una es de carácter vegetal y la otra es de carácter animal. Cuando las personas se dieron cuenta de esto, que está reglamentado fuertemente por la ley judía en el aspecto kosher, se armó una rebatinga de padre y señor mío. ¿Por qué no puso atención a un factor tan interesante? Ahora hay otros ejemplos, por ejemplo, Uzbekistán, que también volviendo a la solidez de una inversión y una costumbre de ellos, como símbolo de riqueza, es ponerse dientes de oro. Y una mujer con dientes de oro es una mujer muy preciada porque quiere decir que tiene capacidad económica su familia y para ellos es hermoso. Nosotros no podríamos pensar en eso en nuestro mercado, pero a la hora de estar hablando de éxito en negocios globales, tenemos que tener muy en cuenta un montón de factores que acertadamente acabas de mencionar. Sigamos, Juan, muchas gracias por permitirme hacer uso de la voz. Bien, muchas gracias, Jesús. Efectivamente, como tú lo mencionas, aquí para hablar de estos conceptos tenemos que tomar en consideración definitivamente lo que tú mencionabas, la evolución
y los sustentos de la cultura, que entre ellos hablamos justamente de la educación, la religión, los usos, costumbres, etc. Y si hablamos del conocimiento y la tecnología, pues vemos que las evoluciones se han separado. Se separó la evolución del conocimiento y la tecnología de la evolución de la cultura. Y cuando hablamos de este concepto y queremos gestar la estrategia, pues tenemos que tomar en consideración lo que tú mencionabas. Hablamos de un sinnúmero de apartados que tenemos que atender, desde la filosofía hasta la misión, visión y estrategia, y lograr que baje desde los estratos superiores hasta los estratos inferiores dentro del escenario de la compañía o empresa. Y para lograr esto, pues definitivamente echamos mano de muchos métodos, técnicas y procedimientos. Pero algo que debemos de tener perfectamente claro es que estos métodos, técnicas y procedimientos son exactamente los mismos que se utilizan cuando el producto o servicio emana de la cultura, emana del conocimiento o emana de la tecnología. Y resulta que observamos que estos métodos, técnicas y procedimientos tienen que ser flexibles, como tú lo mencionabas. Tienen que ser flexibles de tal forma que cuando nosotros queremos atender un apartado particular, las variables del escenario no se comportan igual en México, Estados Unidos, en Europa o en Oriente. Y trato de explicar esto con un apartado específico de este escenario. Aquí hablamos de la visión, misión, estrategia, hablamos de un incluso mapa estratégico para poder nosotros enterarnos en qué apartado del escenario nos encontramos. Y cuando hablamos de estos mapas estratégicos, atendemos segmentos particulares que integran la compañía en el aspecto financiero, clientes, operativa o aprendizaje. Y aprovecho aquí para justamente tratar de diferenciar cómo el comportamiento de las variables es diferente en cada uno de los países. Si hablamos, por ejemplo, de una estrategia financiera, sabemos que la estrategia financiera en todo el mundo se integra por la tasa de interés, por la moneda particular de cada uno de los países, por la inflación, por la tasa impositiva y un sinnúmero de variables como las que acabo de mencionar. Pero aquí lo fuerte es que estas variables no se comportan igual en México, Estados Unidos, en Europa y en Oriente. La inflación es diferente, la paridad es diferente, la tasa impositiva es diferente, y vemos que definitivamente las variables las tenemos que entender en el escenario, que no son rígidas las estrategias, que las estrategias se tienen que adaptar a los escenarios. Y una vez adaptadas a los escenarios, nosotros las podemos visualizar y lógico que si las entendemos en nuestro entorno, sabemos que si las llevamos a Estados Unidos, Europa y Oriente, se van a comportar de forma completamente diferente y obtendremos también resultados diferentes. Una vez que tenemos todo el proceso estratégico, este proceso estratégico, si ya permeó desde la parte superior a la inferior, se entendió el comportamiento de las variables, se adaptó al entorno de México, Estados Unidos, Europa o en Oriente, tiene que empezar a funcionar y elaborar el producto, razón por la que se habla de una gestión de operaciones, en donde a cada uno de esos apartados se le tiene que asignar una cantidad de recursos, tanto tangibles como intangibles, para que cumpla con su objetivo. Y esta asignación de recursos tangibles e intangibles nos habla de presupuestos para cada uno de los apartados. Y esos presupuestos tienen que obedecer al origen del producto. Si está sustentado en la cultura, pues sabemos que son presupuestos muy amplios por la vida misma del producto. Si son productos sustentados en el conocimiento y tecnología, son presupuestos con vidas muy cortas, que son acordes con el origen del producto o del servicio. De tal suerte que cuando hablamos de estos ciclos de vida, es importante que entendamos que si hablamos de productos que se sustentan en la cultura, en la parte superior de este cuadro cartesiano, observamos que se habla de una vida que se asemeja a la vida personal del ser humano, en donde nace, crece, madura y muere. Y en la parte inferior, pues resulta que estamos hablando de productos en donde nosotros tenemos que planear su nacimiento y su muerte, que es dolorosa,
pero luego resulta que estamos hablando en la parte superior de productos que normalmente se sustentan en la cultura y que tienen vidas muy amplias y que incluso el mismo estratega o el líder de la compañía trata de que la vida sea casi eterna y que en momento dado trasciende de generación en generación. Pero en la parte inferior, pues hablamos de productos que tienen vida terriblemente corta, como mencionaba los electrónicos, que cada que vamos a una plaza ya esperamos ver un nuevo modelo y que definitivamente nosotros tenemos que planear cuándo ingresa y cuándo sale en función del comportamiento de los entornos y lógico que tenemos que, si por alguna razón sale una nueva tecnología, pues definitivamente se dan saltos cuánticos y elimina todo lo que existe en ese momento. Hasta aquí, pues tenemos una forma de poner en marcha la idea que habíamos atrapado en su proceso estratégico y en su proceso operativo, tomando en consideración el origen del producto y el ciclo de vida del mismo, adaptándolo a los entornos en general a nivel internacional. No sé si hasta aquí tienes algún comentario, Jesús. Sí, Jesús, ¿me escuchas? No tienes tu micrófono prendido. Gracias. Efectivamente estaba apagado para que no se fuera a viciar la conferencia. Gracias por haberme hecho la observación. Comentaba de que esta parte, al igual que toda tu exposición, es muy rica. Yo invitaría mucho a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo que se queden reflexionando en la diapositiva 22, donde hablas muy acertadamente en este mapa estratégico de el darle competencias al empleado, crearle esas competencias y al mismo tiempo crear un ambiente de trabajo agradable para que mediante esto tenga un mejor contacto y un mejor conocimiento y que realmente atienda a las necesidades del cliente. Y esto nos lleva a entender que es muy diferente lo que puede esperar en Estados Unidos, en Argentina, Chile o en México. Y esto también invitarles cuando vayan la próxima vez de tiendas, ojalá sea pronto, por esto de las contingencias que tenemos, vayan a H&M, o vayan a Zara, o vayan a C&A y chequen los productos que ofertan, que están muy ligados a las características de nuestra sociedad, que sería totalmente diferente por factor formal en un país islámico, donde la ley islámica es la que rige y tiene un código de vestimenta muy específico. Y es otro reto, ¿qué es lo que puedo ofertar? Porque lo debo de hacer. Un caso muy sencillo, es el mercado más grande que podemos encontrar nosotros para cervezas sin alcohol y vino sin alcohol. ¿Dónde irán? Aprovecharon la oportunidad de una prohibición y de esto pues hicieron un buen negocio los señores. Y lo mismo puede pasar con ropa y con otras cosas más. Carnes frías, por ejemplo, ofertan de res, ofertan de pavo, ofertan de pollo, porque no pueden poner porcinos dentro de la dieta por cuestión religiosa también. El último punto, para no abusar del tiempo, sería el caso de la hotelería. Como también debe de estar muy acorde, y esto hablo ya de una estrategia financiera, con las características donde se ubica el hotel. Hoteles caros, vayan a Ámsterdam. El precio de la tierra es muy caro, por lo tanto, un micro cuarto de 6 a 10 metros cuadrados va a costar 3 veces más de lo que les podría costar un cuarto de 20 metros cuadrados en Puerto Vallarta. Y vienen muchos planteamientos que se tienen que hacer los directivos por las características de esta globalización. Hasta ahí, Juanito. Muchas gracias. Muy bien. Sabemos que todo no fluye de una forma tan clara ni tan diáfana como lo platicamos, lo plasmamos en documentos como el que les estoy mostrando. Existen barreras para que esto se dé en la realidad. Y entre esas barreras podemos encontrar barreras que se relacionan con las finanzas o barreras que se relacionan con procesos estratégicos, etc. Me voy a permitir hablar solo de algunas de ellas. Si hablamos de la gestión financiera, nos dice que los negocios fracasan principalmente por no tener bien alineadas sus operaciones con las estrategias financieras que les permiten lograr liquidez y rentabilidad. Y efectivamente, si nosotros no manejamos presupuestos que logren cumplir con los objetivos en cada uno de los segmentos de la compañía, pues definitivamente va a haber problemas
y esos problemas se presentan normalmente justamente cuando hay escasez por crecimiento, por expansión en los entornos, etc. Cuando hablamos de estos conceptos nos menciona que si no se distribuyen justamente los recursos financieros en cada uno de los apartados, el tomar decisiones financieras de inversión pues se va a complicar, va a entorpecer el crecimiento, no va a financiar de forma adecuada el escenario, no va a generar valor y lógico que la rentabilidad no va a existir. Razón por la que nosotros tenemos que clarificar todos y cada uno de los factores dentro del escenario. Cuando hablábamos de esta lámina que era una de las iniciales, nosotros aquí observamos que las organizaciones están ofertando servicios y productos que son justamente el resultado de toda su gestión, pero también está generando riqueza. Y esa riqueza al final regresa como capital al escenario para poder atender todos y cada uno de los apartados. Cuando hablamos de esta generación de riqueza y su retorno a la misma empresa para generar nuevas rentabilidades y nuevos productos y servicios, pues estamos hablando justamente de la función de las finanzas. Y resulta que si nosotros no logramos segmentar cada uno de estos conceptos dentro del concepto de negocio, pues creamos muchos conflictos, porque luego resulta que esta riqueza regresa también al ser humano con sus filosofías de vida y se distribuye de forma no equitativa. Y hablamos de la economía. Tenemos en la parte inferior los conceptos micro que atienden las finanzas y en la parte superior los conceptos macro que atienden la economía, pero si los mezclamos se crea un verdadero conflicto, no solo en el escenario, sino en la empresa misma. Y lógico, involucra la generación de productos, servicios o la interpretación de las ideas de la misma filosofía de vida. Entonces, en conclusión, pues vemos que hay muchas barreras y entre ellas podríamos hablar de que la visión, misión y estrategia no bajan de forma clara y precisa en todos los escenarios. Se nos dice que el 10% de las empresas logran justamente concretar y ejecutar sus estrategias y que la visión, el 5% de los colaboradores atienden esa estrategia y que las personas, el 25% de sus gestores tienen incentivos que están asociados con la estrategia. Y si hablamos de la gestión, el 85% de ejecutivos usan menos de una hora para dar seguimiento a la estrategia. Y si hablamos de recursos, 60% de las empresas no relacionan el presupuesto con la estrategia. Podríamos hablar de muchos factores que entorpecen o tratan de no cumplir con la estrategia, y me fascina mucho sobre todo hablar del concepto financiero, pero hasta aquí lo vamos a dejar de momento. Lo que sí me interesa es simple y sencillamente comentar que una vez que integramos todos los escenarios anteriores y que logramos eliminar sus barreras, podremos definitivamente nosotros atrapar una visión, misión y estrategia que logre una solución a los problemas de alimentación, de vestido, de esparcimiento, de cualquier índole al ser humano en función de su visión, de su filosofía de vida, y que lógico, nosotros no podemos de esta forma confrontar las estrategias y criticarlas de una forma tan dura como los hacemos. Si el producto o servicio emana de la cultura, pues lógico que su estrategia nos parece hasta rudimentaria. Y si hablamos de productos que emanan del conocimiento y la tecnología, pues tienen que manejar estrategias en donde se plasma justamente estos conceptos. Y nada tienen que ver con las estrategias emanadas de la cultura, razón por la que las estrategias se pueden definitivamente enriquecer mutuamente, pero no podemos confrontarlas y decir que una es mejor que la otra, porque funcionan dentro de su escenario. No olvidemos que cuando hablamos de estos escenarios, en los 80s, nosotros hablábamos de procesos productivos que los clasificábamos como Fordismo y que luego le incrementamos nosotros la calidad y que en el 80 decíamos que ya teníamos la solución a todos nuestros problemas. Generábamos muchos productos de manera uniforme, funcionaban, razón por la que sentíamos que habíamos definitivamente
dado solución a todos los problemas de la sociedad en general, pero luego resulta que se presentó una celeridad en el conocimiento y la tecnología, y resulta que los procesos fueron la tesis y la celeridad en el conocimiento y la tecnología fue la antítesis, y en la actualidad se menciona que estamos llegando a la síntesis, de tal suerte que cuando hablamos de la síntesis se trata de eliminar gran parte de nuestra historia, y lógico que tratamos de ofrecer productos y servicios que concuerdan con su sustento de conocimiento y tecnología, pero que de alguna forma tratan de dejar fuera la cultura, que no evoluciona de la misma forma. Sin embargo, todo se está orientando a que el ser humano ya no se prepare para un ciclo de vida propio, sino que ese ciclo de vida evolucione de tal forma que logre empatar con el conocimiento y con la tecnología y logremos la síntesis. Por eso se habla de una educación continua en donde logramos atrapar los tres conceptos en un producto, un servicio, una estrategia y una globalización general o global. Hasta aquí el comentario que da para platicar muchos conceptos relacionados con esta idea de gestión de negocios globales, pero pues creo que la vamos a dejar para otros momentos, y sí me gustaría saber y conocer impresiones no solo tuyas, sino también de quienes están participando y tratar de dialogar en relación a las mismas. A tus órdenes, Jesús. Gracias Juan. Aquí hay una persona que está muy entusiasmada con la plática y también muy mortificada. Pregunta, ante las circunstancias que estamos viviendo y la pandemia, ante la escasez que va a haber de capital, ¿en qué podemos invertir y que sea más o menos seguro dadas las circunstancias y tener un aceptable retorno de inversión? Bien, Jesús, pues mira, como te mencionaba desde el inicio, hablamos de cultura, hablamos de conocimiento y hablamos de tecnología. Y decíamos que la cultura no ha evolucionado de una forma tan acelerada y que muchos de los productos o servicios los seguíamos consumiendo y elaborando de forma tradicional. Y resulta que ahora con esta situación, pues muchos de esos conceptos que son muy rígidos y que también se consideran incluso como una barrera al progreso de esa evolución del conocimiento y la tecnología, pues se vio obligada definitivamente a utilizar estas herramientas y este conocimiento para poder hacer llegar los productos y los servicios. Y el mismo producto y servicio se tiene por fuerza que modificar en su construcción y en la forma en que se está ofertando, de tal suerte que el conocimiento, y hablamos lógico mucho de la innovación, hablamos de disrupción, hablamos de invención de nuevos productos, tienen por fuerza que de alguna forma lograr que ese concepto cultural se acerque al concepto tecnológico y al concepto, al conocimiento mismo, de tal suerte que el capital, en este caso, que son justamente el concepto financiero, pues tiene que de alguna forma tratar de emplearse de forma diferente y distribuirse a su vez también de forma diferente. Entonces tenemos por fuerza que nos obliga a esta situación por la que cruzamos a mezclar y manejar las variables de una forma diferente a la que tradicionalmente veníamos manejando. Muy bien, muchas gracias. El doctor Bellón hace alusión al caso de Airbnb, que es un caso realmente apasionante como modelo de negocio, y comenta que en 6 meses la compañía ha perdido todo lo que había hecho a lo largo de su historia. Este modelo también lo dejaría como una tarea pendiente para análisis del mismo, donde una persona se encarga de aglutinar a diferentes prestadores de servicios y administra oferta y demanda, así de sencillo. Muy interesante. Gracias, doctor Bellón, por su participación. Otro de las personas que nos están escuchando también pregunta, ¿qué debo de hacer para fijar un precio correcto y no quedarme
con ruptura de inventarios en el momento de reabastecer, dada la inflación que se ve a puerta? Pues mira, yo ahí en lo que... ¿Perdón? Sí, yo ahí en Sí, lo que sí... Perdón, Juan. Sí, adelante. Gracias. Esta persona está inquieta porque sabe que el reabastecer su inventario van a venir con otros precios. Y al parecer, el pendiente que tiene es que no puede mover su inventario si no tiene un precio interesante. Pregunta, ¿qué debo de hacer? Bueno, ya habíamos comentado, Jesús, con anterioridad, que los ciclos de vida son muy importantes. Muchas ocasiones nos empeñamos en presupuestar y, lógico, en manejar presupuestos en función de esos ciclos de vida que consideramos que van a ser muy amplios o eternos, semejándonos con nuestra vida personal. Pero ya habíamos comentado con anterioridad, la situación ha modificado nuestra forma de pensar. Tenemos que definitivamente reflexionar mucho en relación a esos ciclos de vida. Acuérdense que si hablamos de finanzas, la rentabilidad y la utilidad se miden en relación a lo invertido. Eso es una directriz. Y la otra directriz es que la rentabilidad y la utilidad se deben de exigir en función del riesgo. Entonces tenemos dos escenarios muy diferentes. Cuando hablamos nosotros en función del riesgo y en función de lo invertido. Pero algo muy importante que si hablamos de en función de lo invertido que se está orientando la pregunta que tú comentas, la rotación es muy importante. Cuando hablamos de rotación y decimos, oye, voy a vender 100 millones en el año y el día de hoy voy a comprar 100 millones de producto y lo voy a ir vendiendo en 10 ocasiones. Ya no lo voy a comprar, lo voy a seguir definitivamente únicamente distribuyendo, que manejan mucho eso las empresas cíclicas. Pero vamos a imaginar, para ejemplificar, que compro el inventario el día de hoy y resulta que lo empiezo a distribuir durante todo el año y voy a invertir 100 y voy a ganar 10. A la hora que quiero medir mi rentabilidad y mi utilidad, ya sé que son de 10 y mi rentabilidad son 10 entre 100, son 10%. Pero si hablo de la rotación, que es lo que se sugiere como solución para quienes quieren manejar los inventarios, resulta que si en lugar de comprar el inventario para un año, lo compro para un mes o para comprarlo y venderlo 10 veces en el año, mi inversión en lugar de 100 va a ser de 10. Pero al final del año voy a seguir generando 10 de utilidad. Pero como nada más invertí 10, la utilidad sigue siendo 10, pero la rentabilidad 10 entre 10 son 100. O sea que mi rentabilidad se eleva al 100% por la simple rotación. Entonces lo que sugiero es definitivamente que analicen justamente los ciclos o rotaciones del inventario con la intención de que los administren y sustenten su rentabilidad justamente en la rotación y no en una inversión por un lapso de tiempo muy amplio y un ciclo que ya no opera ni se maneja de acuerdo con las circunstancias actuales. Perfecto, muchas gracias. Llegan muchas felicitaciones por el tema que has tocado, Juan. Felicidades. También observaciones que tuvo problema con el audio, con varias personas que nos escuchan. Parece que tuvieron el problema que al inicio tuvimos en la preconferencia. También preguntan personas que fueron invitadas fuera de la Universidad de Guadalajara, ¿cómo pueden tener acceso a las diapositivas que acabas de presentar? Ya se mencionaba al principio, todo se está grabando esta plática y se va a poner a disposición en una página proporcionada por la Universidad de Guadalajara y en particular por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en donde se podrá consultar no solo esta plática, sino todas las anteriores que me han precedido. Pero de todos modos, si por alguna razón alguien en lo particular tiene interés en el material que estoy proyectando, con todo gusto lo puede solicitar
a mi correo y se lo hago llegar inmediato. Mi correo es jgaitancortés@gmail.com. jgaitancortés, como lo mencionan mis apellidos, jgaitancortés@gmail.com. Hay otra pregunta, Juan, relacionada con inversión en mercancía proveniente del extranjero. ¿Cuál cree usted, doctor Gaitán, será la tasa peso-dólar para final de año? Bueno, acuérdate que cuando nosotros hablamos de justamente tratar de predecir cuál es la paridad en los países, normalmente hacemos referencia a la paridad del poder adquisitivo. Si partimos con una paridad de 20 y la inflación en Estados Unidos es de 5 y en México es de 10, mi moneda se tiene que devaluar en 5%. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros que hacer un pronóstico justamente de la paridad. Y la paridad está ligada, ya dijimos, a la inflación. Y no solo a la inflación. Si hablamos de una empresa en particular, las empresas en particular también tienen sus inflaciones propias y los sectores, razón por la que tenemos que observar cuáles son los principales factores, al igual que yo lo mencionaba aquí, cuáles son los principales factores que inciden en atrapar la idea y en atrapar la filosofía de la empresa para poder procesar y ofertar productos. Allá hacemos lo mismo. Los principales factores, vemos cuál es su evolución en el futuro y con ella nosotros tratamos de pronosticar una paridad cambiaria. Entonces no es complicado, ustedes ya vieron en los medios de información, en los periódicos y a nivel internacional que nos espera una situación muy difícil, en donde cae de forma muy drástica el desarrollo de los países sustentada o medida con su Producto Interno Bruto y que en esas proporciones, pues definitivamente tienen que impactar en la paridad del poder adquisitivo y en la paridad cambiaria de las monedas de todos y cada uno de los países. Hay otra pregunta, es referente a cómo se puede cuantificar de una manera objetiva la pérdida de ventas que ha habido. Bueno, de manera objetiva, ya se comentaba que la tecnología nos ofrece muchas bases de datos y se habla del Big Data. Nosotros no podemos definitivamente externar opiniones ni en relación a la inflación, a la paridad o a la pérdida de ventas o a la posible reactivación si no contamos con una base de datos que nos permita sustentar y clarificar justamente las opiniones que externamos. Razón por la que nosotros podemos definitivamente clarificar cómo va a evolucionar nuestra venta en función al comportamiento de los factores que tenemos en nuestras propias bases de datos o las bases de datos que podemos conseguir en algunos escenarios particulares o incluso llegar a la compra, como se hace con algunas empresas particulares que nos ofrecen escenarios locales, regionales, nacionales o internacionales de cómo evolucionan los sectores en particular. Si tenemos la evolución del sector, tenemos la evolución propia, o si hay contracción en el sector, ¿para qué creces tu venta si nadie te la va a consumir? Si el sector va a crecer, pues también tú prepárate para ese crecimiento. Entonces tenemos que observar simple y sencillamente toda la información interna y externa para poder manejar un pronóstico, un factor variable particular de todo el escenario que integra nuestra compañía. Adelante, Jesús. Una pregunta más, creo que podríamos dar espacio todavía a esta. Es referente a la tecnología y los millennials. Pregunta, ¿cree usted que se seguirá comportando de una manera similar el mercado de electrónicos y de gadgets para este público? No obstante las características de la crisis que vamos a atravesar. Mira, yo siento que definitivamente, como lo mencionaba con anterioridad, la tecnología y el conocimiento han evolucionado de una forma tan acelerada que ya no los podemos detener. Igual que la famosa inflación.
resulta que aunque hablamos de millennial, pues no se trata propiamente de los millennials, es la evolución propia del conocimiento y la tecnología, y ellos se vieron inmersos en esa evolución, pero aún siendo millennial, no quiere decir que ellos sean los expertos y que sean justamente quienes de alguna forma tienen la solución o las directrices para el manejo de ese conocimiento y de esa tecnología. Los tenemos con nuestras experiencias que enseñar, o ellos tienen que aprender de forma autónoma cómo van a utilizar el conocimiento y la tecnología. Lo que sí es cierto es que la evolución del conocimiento y la tecnología, independientemente de la presencia de los millennials que se insertaron en ese escenario, va a continuar, independientemente de la crisis. Y ya tú lo mencionabas. Oye, pues fíjate que ya de forma tradicional no voy al restaurante, ahora me lo están haciendo llegar utilizando algún concepto tecnológico y o de sistema de información. Entonces resulta que, pues definitivamente, la tecnología y el conocimiento va a continuar con su evolución y nadie lo va a detener. Y lo que sí estoy completamente seguro es que, tal y como lo mencionaba con anterioridad, hablábamos de la tesis, la antítesis de la agilidad del conocimiento y la tecnología, y vamos a llegar a la síntesis, en donde se van a amalgamar todos los conceptos y no se van a detener como tú lo cuestionabas. Muchísimas gracias, Juan. Creo que por aquí tenemos que suspender. Te han llegado una cantidad tremenda de felicitaciones. Me uno a ellas. Quedan todas grabadas dentro del chat para cuando tengas un poquito de tiempo las veas. Agradezco a todos los que me enviaron en lo personal un saludo. Lo retorno por igual con un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Ha sido una plática que lleva mucho a una reflexión y lleva mucho a puntualizar muchos de los temas que tú has tocado. De nueva cuenta, a nombre propio y de todas las personas que tuvimos el placer de estar contigo esta mañana, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti y a todos quienes estuvieron presentes en esta plática. Y con todo gusto trataré de contestar los cuestionamientos con posterioridad de forma particular a través de mi correo y haciendo llegar también a quien lo solicite el material que he utilizado en esta plática. Gracias a todos y hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.